Lo que viste no era humano. Y sigue afuera de tu casa. Capítulo 1. La sombra en la ventana. El reloj del tablero marcaba las 6:47 de la mañana cuando Elena Martínez finalmente aparcó su Honda Civic desgastado frente a su casa. Había sido otra noche infernal en el Hospital General San Rafael. 3 accidentes de tráfico, 2 paros cardíacos y un anciano que murió solo mientras ella sostenía su mano temblorosa. A los 34 años, Elena llevaba 11 trabajando como enfermera de urgencias, pero noches como esta aún la dejaban emocionalmente agotada. La casa de Elena se alzaba solitaria al final de calle Esperanza, una construcción modesta de 2 plantas con pintura blanca descascarillada y un pequeño jardín que había dejado de cuidar desde la muerte de su madre el año anterior. El vecino más cercano, don Aurelio, vivía a 500 metros colina abajo, lo que le daba la privacidad que necesitaba para recuperarse de las tensiones del hospital, pero también una sensación inquietante de aislamiento en momentos como este. Elena apagó el motor y permaneció sentada un momento, dejando que el silencio de la madrugada la envolviera. El aire fresco de octubre se filtraba por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo el aroma de eucaliptos del bosque cercano. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de borrar las imágenes de la noche. La sangre en las camillas, los gritos de dolor, la desesperación en los ojos de los familiares. Cuando abrió los ojos para salir del coche, algo captó su atención. Al otro lado de la calle, bajo la tenue luz del amanecer, había una figura inmóvil. Elena entrecerró los ojos, tratando de enfocar mejor. La silueta parecía humana, pero había algo en su postura que resultaba perturbador. Estaba completamente quieta, demasiado quieta, como una estatua observando directamente hacia su casa. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuánto tiempo llevaba esa persona ahí? ¿Y por qué la observaba? En un barrio tan tranquilo como el suyo, los paseantes matutinos eran raros, y menos aún alguien que se quedara parado mirando hacia una casa específica. Salió del coche lentamente, manteniendo la vista fija en la figura. Sus llaves tintinearon suavemente cuando la sacó del bolsillo de su chaqueta azul del hospital. El sonido pareció amplificarse en el silencio matutino. La figura no se movió. Elena caminó hacia su puerta principal, sintiendo la mirada invisible clavada en su nuca. Cada paso resonaba contra el pavimento agrietado. Sus manos temblaron ligeramente al insertar la llave en la cerradura, no por el frío, sino por una sensación primitiva de peligro que no lograba explicar. Una vez dentro, se dirigió rápidamente hacia la ventana del salón y corrió las cortinas ligeramente para observar. La figura seguía ahí, inmóvil como un centinela. Elena encendió la lámpara del salón, bañando la habitación en luz cálida. Cuando volvió a mirar por la ventana, la calle estaba vacía. Se frotó los ojos, preguntándose si la fatiga le estaba jugando una mala pasada. Había trabajado 16 horas seguidas, y su mente podría estar creando amenazas donde no las había. Pero la sensación de ser observada persistía, como una presencia invisible que se pegaba a su piel. Elena preparó una taza de té de manzanilla y se sentó en su sillón favorito, mirando ocasionalmente hacia la ventana. La calle permanecía desierta, pero no podía sacudirse la imagen de esa figura inquietantemente inmóvil. Había algo en su postura que no era del todo humano, aunque no podría especificar exactamente qué. Capítulo 2. El primer encuentro. 3 noches habían pasado desde el incidente de la figura en la calle, y Elena había logrado convencerse de que había sido producto de su agotamiento. Sus turnos en el hospital continuaron con la rutina habitual: heridas menores, ancianos con problemas cardíacos y ocasionales emergencias que requerían toda su atención. La vida había vuelto a su normalidad tediosa pero predecible. La noche del viernes, Elena llegó a casa cerca de las 2 de la mañana después de un turno particularmente tranquilo. Se duchó con agua caliente, dejando que el vapor relajara sus músculos tensos, y se acostó con un libro de novela romántica que había estado posponiendo durante semanas. El viento otoñal susurraba suavemente contra las ventanas, creando una sinfonía natural que habitualmente la ayudaba a conciliar el sueño. Alrededor de las 4:30 de la mañana, Elena despertó sobresaltada. No había sido un ruido fuerte, sino algo sutil: el crujido de una rama, quizás, o el roce de algo contra la valla de madera que rodeaba su propiedad. Se incorporó en la cama, escuchando atentamente en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza,
pero inicialmente atribuyó el despertar a los restos de algún sueño olvidado. Entonces lo escuchó de nuevo, un sonido como si alguien caminara lentamente sobre las hojas secas de su jardín. Pasos deliberados, medidos, pero con un ritmo extraño, como si quien caminaba no estuviera acostumbrado a hacerlo sobre dos piernas. Elena se levantó de la cama, sus pies descalzos tocando el suelo frío de madera. Se dirigió hacia la ventana de su dormitorio, que daba al jardín trasero, y apartó cuidadosamente las cortinas. La luna llena proporcionaba suficiente luz para distinguir las formas en el exterior, los rosales que su madre había plantado, la vieja mesa de jardín, el cobertizo donde guardaba las herramientas. Y entonces la vio. Una figura se movía lentamente entre los árboles al fondo de su jardín. Al principio, Elena pensó que podría ser un vagabundo o alguien que se había perdido, pero a medida que sus ojos se ajustaron a la oscuridad, los detalles se volvieron más claros y infinitamente más perturbadores. La criatura tenía forma vagamente humana, pero sus proporciones estaban completamente distorsionadas. Sus brazos colgaban hasta casi tocar el suelo, demasiado largos para cualquier ser humano normal. Su torso parecía estirado, como si hubiera sido alargado artificialmente. Pero lo más inquietante era su cabeza. Estaba inclinada hacia un lado en un ángulo que ningún cuello humano podría sostener sin romperse. Elena contuvo la respiración, presionando su cuerpo contra la pared junto a la ventana. La criatura se movía con una fluidez antinatural, sus extremidades balanceándose de una manera que recordaba más a los tentáculos de un pulpo que a los miembros de un ser humano. Se dirigía lentamente hacia su casa. Cuando la criatura llegó al centro del jardín, se detuvo. Lentamente, muy lentamente, giró su cabeza deformada hacia arriba, directamente hacia la ventana donde Elena se escondía. Sus ojos brillaron con una luz pálida y fría, como los de un gato en la oscuridad, pero más intensa, más inteligente. Elena sintió que su sangre se congelaba. Esos ojos no eran humanos. La miraban con una inteligencia alien, calculadora, como si estuviera evaluando una presa. La criatura ladeó su cabeza aún más, produciendo lo que Elena juró que sonó como el crujido de huesos rompiéndose, aunque la cosa seguía moviéndose sin mostrar signos de dolor. Durante lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, Elena y la criatura se observaron mutuamente. Elena no se atrevía a moverse, apenas se atrevía a respirar. Su mente racional gritaba que esto no podía ser real, que tenía que ser una alucinación producto del estrés y la falta de sueño. Entonces, la criatura sonrió. No era una sonrisa humana. Su boca se estiró demasiado, mostrando lo que parecían ser demasiados dientes, todos demasiado puntiagudos. La sonrisa se extendió más allá de lo que los músculos faciales humanos permitirían, creando una mueca grotesca que hizo que Elena tuviera que contener un grito. Elena parpadeó instintivamente, un reflejo automático ante la imagen horrible. Cuando abrió los ojos, el jardín estaba vacío. Se quedó inmóvil junto a la ventana durante el resto de la noche, temblando, observando cada sombra, cada movimiento del viento en los árboles. Cuando finalmente llegó el amanecer, Elena seguía despierta, con los ojos irritados y la mente corriendo a 1000 por hora, tratando de procesar lo que había visto. Capítulo 3. Nadie me cree. Elena pasó el sábado entero en un estado de ansiedad constante. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra que se movía por el rabillo del ojo la hacía girar la cabeza bruscamente. Había tratado de racionalizar lo que vio la noche anterior. Estrés acumulado, falta de sueño, quizás algún efecto secundario de los medicamentos que había tomado para el dolor de cabeza. Pero por más que intentara convencerse, la imagen de esa sonrisa imposible seguía grabada en su retina. El domingo por la tarde, decidió que necesitaba hablar con alguien. Carmen, su hermana menor, vivía en el centro de la ciudad con su esposo Miguel y sus 2 hijos pequeños. Elena no había visitado su casa en meses. Generalmente se comunicaban por teléfono debido a sus horarios incompatibles, pero esta situación requería una conversación cara a cara. La casa de Carmen era un acogedor chalet de clase media con un jardín bien cuidado donde los niños habían dejado esparcidos juguetes de plástico brillante. Elena aparcó frente a la casa y respiró profundamente antes de tocar el timbre. Necesitaba sonar calmada, racional, no como una mujer al borde de un colapso nervioso. Elena, qué sorpresa tan agradable.
Carmen abrió la puerta con una sonrisa genuina, secándose las manos en un delantal con estampado de flores. A los 29 años, Carmen había heredado la misma estructura ósea que Elena, pero su rostro mostraba la satisfacción de alguien cuya vida había seguido el camino tradicional: matrimonio estable, hijos, una rutina predecible y segura. «Espero no molestar», dijo Elena, forzando una sonrisa. «Están Miguel y los niños». Miguel llevó a los pequeños al parque. «Perfecto, Timín. Podemos tomar café y ponernos al día sin interrupciones». Carmen la guió hacia la cocina, un espacio cálido lleno de dibujos infantiles pegados al refrigerador y el aroma persistente de canela y vainilla. Mientras Carmen preparaba el café, Elena ensayó mentalmente cómo abordar el tema. ¿Cómo le explicas a alguien que has visto una criatura imposible en tu jardín sin sonar completamente loca? «Te ves terrible, Elena», observó Carmen, estudiando el rostro pálido y las ojeras pronunciadas de su hermana. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?» «De eso quería hablarte». Elena tomó una respiración profunda. «Carmen, tú crees en cosas que no pueden explicarse científicamente». Carmen levantó una ceja, sirviendo el café en tazas de cerámica pintadas a mano. «¿Cómo qué? ¿Fantasmas? ¿Ovnis?» «Elena, sabes que soy demasiado práctica para esas cosas». Elena removió su café nerviosamente. «La otra noche vi algo en mi jardín. Algo que no era humano. Un animal. Hay muchos ciervos en tu zona». «No era un animal». Elena describió la figura, tratando de mantener su voz estable. Habló de los brazos imposiblemente largos, la cabeza inclinada en un ángulo imposible, esos ojos que brillaban con inteligencia malévola. Carmen escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de curiosidad a preocupación. Cuando Elena terminó, Carmen se inclinó hacia adelante y tomó las manos de su hermana. «Elena, cariño, has estado trabajando demasiado. Turnos dobles, el estrés del hospital, vivir sola en esa casa aislada. Todo eso cobra su precio. Pero yo vi. Viste algo que tu mente estresada interpretó como una amenaza». Carmen interrumpió gentilmente. «El cerebro puede crear imágenes muy convincentes cuando está agotado. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste vacaciones reales?» Elena sintió la frustración creciendo en su pecho. «Carmen, sé lo que vi. No fue una alucinación». «Está bien, digamos que viste algo real. Podría haber sido una persona con deformidades, alguien que necesitaba ayuda médica. O tal vez las sombras y la luz de la luna distorsionaron la apariencia de algo completamente normal». Miguel llegó en ese momento con los niños, sus voces alegres llenando la casa de energía infantil. Carmen le contó brevemente la situación, y Miguel, un contador pragmático con tendencia a solucionar problemas con lógica, se sentó con ellas. «Elena, respeto tu experiencia», dijo Miguel, ajustándose sus gafas, «pero consideremos las posibilidades racionales. Estrés, fatiga, quizás algún medicamento que hayas tomado. Mi sugerencia: toma una semana libre del trabajo, descansa bien, y si vuelves a ver algo así, llama inmediatamente a la policía». Elena se sintió completamente sola. Había venido buscando apoyo y encontró condescendencia bien intencionada. Sabía que Carmen y Miguel se preocupaban por ella, pero también sabía que no creían una palabra de lo que había dicho. De camino a casa, decidió hacer una parada. Don Aurelio Herrera vivía en una casa de campo con techo de tejas rojas, rodeada de un jardín lleno de plantas medicinales. A los 73 años, el anciano había sido mecánico durante 40 años antes de jubilarse. Era conocido en el vecindario por su sabiduría práctica y su disposición a escuchar sin juzgar. Elena encontró a don Aurelio podando sus rosales, sus manos arrugadas pero firmes manejando las tijeras con precisión. Cuando la vio acercarse, sonrió y dejó sus herramientas. «Elena, querida, ¿qué te trae por aquí?» Elena le contó toda la historia, desde la primera figura en la calle hasta el encuentro en el jardín. Don Aurelio escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su expresión seria. Cuando Elena terminó, don Aurelio permaneció en silencio durante varios minutos, mirando hacia el bosque que rodeaba ambas propiedades. «Elena», dijo finalmente, «no eres la primera persona que me cuenta algo así». El corazón de Elena se aceleró. «¿Qué quieres decir?» «En las últimas 3 semanas, he visto cosas».
movimientos en el bosque que no corresponden a ningún animal que conozca, figuras que aparecen y desaparecen demasiado rápido. Y hace 2 noches. Don Aurelio hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. ¿Qué pasó hace 2 noches? Vi a mi hermano Roberto parado junto a mi ventana. El problema es que Roberto murió hace 6 años. Capítulo 4. La investigación comienza. La revelación de Don Aurelio había cambiado todo para Elena. Ya no se sentía sola en su experiencia, pero la confirmación de que algo extraño estaba ocurriendo en su vecindario solo intensificó su ansiedad. Esa noche, apenas logró dormir 2 horas seguidas, despertándose constantemente para verificar las ventanas y puertas de su casa. El lunes por la mañana, Elena llamó al hospital para reportarse enferma. Era la primera vez en 3 años que faltaba al trabajo por razones no médicas, pero sabía que en su estado actual no podría concentrarse en cuidar pacientes. En lugar de eso, decidió convertir su casa en una fortaleza temporal y comenzar su propia investigación. Su primera parada fue la ferretería local, donde compró 2 cámaras de seguridad básicas, sensores de movimiento y un potente reflector para el jardín. El dependiente, un hombre mayor con manos callosas, la observó con curiosidad mientras ella seleccionaba los dispositivos. ¿Problemas con ladrones?, preguntó. Algo así, Elena respondió evasivamente, pagando en efectivo para evitar dejar rastros innecesarios. De vuelta en casa, Elena pasó la tarde instalando las cámaras, una dirigida hacia el jardín trasero donde había visto la criatura, y otra hacia la calle frontal donde había aparecido la primera figura. No era una experta en tecnología, pero las instrucciones eran relativamente simples, y su experiencia con equipos médicos le había dado cierta destreza con dispositivos electrónicos. Una vez que tuvo su sistema de vigilancia improvisado funcionando, Elena se sentó frente a su computadora portátil y comenzó a buscar en Internet. Empezó con términos generales: avistamientos extraños, criaturas humanoides, encuentros inexplicables. La mayoría de los resultados la llevaron a sitios web sobre alienígenas, Bigfoot, o teorías de conspiración obviamente falsas. Pero después de varias horas de búsqueda persistente, utilizando términos más específicos relacionados con su ubicación geográfica, Elena encontró algo prometedor: un foro de Internet llamado Encuentros Anómalos con una sección dedicada específicamente a su región. El foro no parecía profesional, su diseño era básico y la mayoría de las publicaciones eran de personas que claramente estaban desequilibradas mentalmente o buscaban atención. Pero entre las historias obviamente falsas, Elena encontró 3 relatos que la hicieron detenerse. Un usuario llamado Buscador Verdad había publicado hace 2 meses: algo está pasando en los bosques cerca de la antigua fábrica química. He visto figuras que caminan como humanos, pero se mueven de maneras imposibles. Parece que están observando las casas aisladas. Otro usuario, Testigo Silencioso, había escrito hace 6 semanas: mi vecino desapareció hace 3 días. La policía dice que se fue voluntariamente, pero encontré huellas extrañas en su jardín. No son de ningún animal que conozca, y definitivamente no son humanas. Pero fue el tercer mensaje el que realmente captó la atención de Elena. Un usuario llamado Verdad Oculta había publicado hace apenas una semana un mensaje largo y detallado: si alguien en el área de San Rafael está experimentando avistamientos de humanoides con características físicas anómalas, necesito hablar contigo urgentemente. He estado investigando estos fenómenos durante meses y creo haber descubierto su origen. No son extraterrestres, no son mutaciones naturales, y definitivamente no son alucinaciones. Hay algo que las autoridades no quieren que sepamos sobre la vieja fábrica química Meridian. Si has visto estas criaturas, tu vida podría estar en peligro. Contacta conmigo de forma segura. Elena sintió que su corazón se aceleraba. La fábrica química Meridian había cerrado hace aproximadamente 1 año debido a reestructuración corporativa, según los periódicos locales. Estaba ubicada a unos 10 kilómetros de su casa, en una zona industrial abandonada. Elena había pasado por allí ocasionalmente de camino al hospital, pero nunca había prestado mucha atención al complejo de edificios grises rodeados por una alta valla de metal. Decidió crear una cuenta en el foro usando un nombre falso y envió un mensaje privado a Verdad Oculta. He experimentado avistamientos similares a los que describes. Vivo cerca del área de San Rafael.
Una criatura humanoide con proporciones distorsionadas apareció en mi propiedad hace 3 noches. Mi vecino también ha reportado experiencias similares. Necesito saber qué está pasando. ¿Podemos hablar? Elena envió el mensaje y continuó navegando por el foro, buscando cualquier información adicional. Encontró referencias ocasionales a los observadores, aparentemente un término local para las criaturas que estaba viendo. Las descripciones eran notablemente consistentes. Figuras humanoides con proporciones incorrectas, movimientos antinaturales y una tendencia a observar casas desde las sombras antes de desaparecer. Cerca de las 10 de la noche, Elena recibió una respuesta de verdad oculta. Elena, puedo ver por tu dirección IP que estás escribiendo desde el área correcta. Necesitamos encontrarnos en persona, pero no en tu casa ni en la mía. Las criaturas parecen monitorear las propiedades de las personas que han tenido encuentros. Te sugiero la cafetería Miller's en el centro de San Rafael, mañana a las 2 de la tarde. Siéntate en la mesa junto a la ventana trasera. Llevaré un periódico doblado bajo el brazo izquierdo. Importante, no le digas a nadie más sobre esta reunión y asegúrate de no ser seguida. Elena leyó el mensaje 3 veces. La parte racional de su mente le advertía sobre los peligros de encontrarse con extraños de Internet, especialmente uno que parecía paranoico. Pero la parte de ella que había visto esos ojos brillantes y esa sonrisa imposible, sabía que necesitaba respuestas, sin importar los riesgos. Respondió confirmando la reunión y pasó el resto de la noche monitoreando las cámaras de seguridad, que por fortuna no detectaron ningún movimiento inusual. Pero Elena sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Capítulo 5. El contacto. Elena llegó a la cafetería Miller's 15 minutos antes de la hora acordada. Era un establecimiento acogedor en el corazón del centro histórico de San Rafael, con mesas de madera gastada, paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de la ciudad en sus primeros días y el aroma constante de café recién molido. Elena eligió la mesa junto a la ventana trasera como se había acordado y pidió un capuchino que apenas tocó mientras observaba nerviosamente a cada persona que entraba. A las 2:03 de la tarde, un hombre de aproximadamente 50 años entró en la cafetería. Era de estatura media, con cabello gris despeinado y una barba de varios días. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, tal como había prometido, un periódico doblado bajo el brazo izquierdo. Sus ojos, detrás de unas gafas de montura metálica, se movían constantemente, evaluando cada rincón del local antes de dirigirse hacia Elena. «¿Elena?», preguntó en voz baja, deslizándose en la silla frente a ella. Elena asintió. «Verdad oculta». El hombre sonrió amargamente. «Puedes llamarme Rodrigo. Doctor Rodrigo Vázquez, para ser preciso, aunque el título ya no significa mucho». Pidió un café negro a la camarera y esperó hasta que estuvieron solos antes de continuar. «Antes de que me cuentes tu historia, necesito que sepas algunas cosas sobre mí». Rodrigo le explicó que hasta hace 8 meses había sido profesor de antropología en la Universidad de San Rafael, especializado en folclore y mitología comparada. Su vida académica había sido estable, si no espectacular, hasta que comenzó a interesarse por los reportes locales de avistamientos extraños. «Al principio pensé que sería un proyecto fascinante», continuó Rodrigo, removiendo su café distraídamente. «Folclore contemporáneo en desarrollo. Pero cuando comencé a entrevistar a las personas que habían tenido estos encuentros, me di cuenta de que había patrones demasiado específicos, demasiado consistentes para ser solo imaginación colectiva». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de patrones?» «Las descripciones físicas, para empezar. Todo el mundo mencionaba las mismas distorsiones, extremidades alargadas, movimientos fluidos pero antinaturales, esa terrible sonrisa. Pero también patrones de comportamiento. Las criaturas aparecían cerca de propiedades aisladas, siempre durante las primeras horas de la madrugada, y siempre parecían estar estudiando a las personas antes de desaparecer». Rodrigo explicó que había comenzado a mapear los avistamientos y había descubierto que todos ocurrían en un radio de 15 kilómetros alrededor de la fábrica química Meridian. Cuando presentó sus hallazgos preliminares a la administración universitaria, sugiriendo que podría haber algún tipo de contaminante que causara alucinaciones colectivas, fue inmediatamente desanimado de continuar la investigación.
Me dijeron que estaba desperdiciando recursos de la universidad en pseudociencia sensacionalista. Coma Rodrigo hizo comillas en el aire con evidente amargura. Cuando persistí, encontraron una excusa administrativa para despedirme. 30 años de carrera académica, terminados. ¿Y qué has descubierto desde entonces? Elena preguntó. Rodrigo miró alrededor cautelosamente antes de responder. Que la fábrica Meridian no era solo una planta química. Tenía contratos gubernamentales clasificados, y su cierre repentino coincidió exactamente con el comienzo de los avistamientos. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de contratos? Esa es la pregunta del millón. He tratado de obtener información a través de solicitudes de libertad de información, pero todo está censurado. Lo único que he podido confirmar es que había un proyecto llamado Mímica, que se canceló abruptamente hace 7 meses. Elena le contó su propia experiencia en detalle, desde la primera figura en la calle hasta el encuentro terrorífico en su jardín. También mencionó la experiencia de don Aurelio con la aparición de su hermano muerto. Los ojos de Rodrigo se agudizaron cuando Elena describió los ojos brillantes y la sonrisa imposible. Esos detalles coinciden perfectamente con otros testimonios. Elena, creo que estas criaturas no son naturales. Creo que son el resultado de algún tipo de experimento que salió terriblemente mal. ¿Pero qué tipo de experimento podría crear algo así? No lo sé con certeza, pero tengo teorías. Biotecnología avanzada, tal vez manipulación genética, o algo aún más radical. Rodrigo se inclinó más cerca, bajando la voz. He estado monitoreando la actividad alrededor de la fábrica. Oficialmente está abandonada, pero he visto luces por las noches y ocasionalmente vehículos sin identificación. Elena sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Estás diciendo que estas cosas podrían estar siendo controladas por alguien? Es posible. O tal vez están operando por instinto, siguiendo algún tipo de programación residual. Elena, necesito hacerte una pregunta importante. ¿Has notado si te están siguiendo? ¿Has visto la misma criatura más de una vez? Elena pensó en la figura que había observado su casa. Creo que la primera criatura que vi podría haber regresado. He instalado cámaras de seguridad, pero hasta ahora no han captado nada. Bien, mantén esas cámaras funcionando. Y Elena. Rodrigo hizo una pausa significativa. Si vuelves a ver una de esas cosas, no trates de confrontarla. No sabemos de qué son capaces. Antes de separarse, Rodrigo le dio a Elena un teléfono móvil desechable. Solo para emergencias. Si algo pasa, si ves algo que te asuste, llámame inmediatamente. Y Elena, ten mucho cuidado con quien más le cuentas esta información. No sabemos hasta dónde llega esto. Elena condujo de regreso a casa con la mente corriendo. Por primera vez desde el comienzo de esta pesadilla, tenía la sensación de que podría haber respuestas reales, pero también la terrible certeza de que estaba involucrada en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. La fábrica Meridian se alzaba en la distancia mientras pasaba por la carretera industrial, sus edificios grises pareciendo más ominosos ahora que sabía que podrían ocultar secretos terribles. Capítulo 6. Rastros en la fábrica. 3 días después de su encuentro con Rodrigo, Elena recibió una llamada en el teléfono desechable. Era temprano en la mañana, y ella acababa de regresar de un turno particularmente agotador en el hospital, donde había tenido que lidiar con un accidente de construcción que había traído 5 trabajadores heridos. Elena, soy Rodrigo. Necesito que vengas conmigo hoy a explorar la fábrica. He estado observándola durante las últimas 72 horas, y parece que durante el día está completamente desierta. Es nuestra mejor oportunidad de encontrar respuestas. Elena sintió una mezcla de terror y curiosidad. ¿Es seguro? Probablemente no, pero quedarnos ignorantes definitivamente no es seguro tampoco. Estas cosas parecen estar volviéndose más audaces. Anoche recibí 3 reportes más de avistamientos, todos más cerca del centro de la ciudad. Se encontraron en un área de descanso abandonada a 2 kilómetros de la fábrica Meridian. Rodrigo había traído una mochila llena de herramientas, linternas, guantes, una cámara digital y lo que parecía ser algún tipo de detector de radiación. Antes de entrar, dijo Rodrigo mientras revisaba su equipo, necesitas saber que podríamos encontrar cosas perturbadoras. Si en algún momento te sientes abrumada,
Sale inmediatamente. No hay heroísmo en esto, solo supervivencia. La fábrica Meridian se alzaba ante ellos como un monumento a la decadencia industrial. Los edificios de concreto gris estaban manchados por años de lluvia ácida, y la vegetación silvestre había comenzado a reclamar partes del perímetro. La valla de seguridad tenía varios agujeros cortados, evidencia de que no eran los primeros en intentar entrar. Rodrigo la guió a través de una brecha en la parte posterior de la valla, lejos de la entrada principal donde las cámaras de seguridad aún podrían estar funcionando. Una vez dentro, Elena inmediatamente notó algo extraño en el aire. Un olor químico dulce y nauseabundo que le recordaba a la morgue del hospital, pero con un toque metálico que hacía que sus fosas nasales ardieran. ¿Sientes ese olor?, preguntó Elena, cubriéndose la nariz con la manga. Siempre está aquí, respondió Rodrigo, consultando su detector de radiación. Los niveles están elevados, pero no peligrosamente. Aún así, no queremos quedarnos aquí más tiempo del necesario. Exploraron sistemáticamente los edificios exteriores, que contenían principalmente maquinaria industrial oxidada y oficinas abandonadas llenas de papeles esparcidos. Pero fue en el tercer edificio donde encontraron las primeras evidencias realmente inquietantes. Las paredes de metal estaban marcadas con lo que parecían ser arañazos profundos, como si algo con garras afiladas hubiera intentado atravesar el acero. Los rasguños seguían patrones extraños, demasiado regulares para ser aleatorios, pero demasiado orgánicos para ser hechos por máquinas. «Mira esto», Elena señaló hacia el suelo. Una sustancia viscosa y translúcida cubría manchas irregulares del piso de concreto. Bajo la luz de la linterna, la sustancia parecía brillar débilmente con un tono verdoso. Rodrigo sacó un frasco de vidrio y cuidadosamente recogió una muestra. «He visto esto antes en otros lugares donde han aparecido las criaturas. No tengo idea de qué es, pero definitivamente no es natural». Continuaron explorando y encontraron más de la sustancia extraña en varios lugares, siempre acompañada por los misteriosos arañazos en las paredes. Pero fue en el sótano del edificio principal donde hicieron el descubrimiento más perturbador. Una puerta de acero reforzada, parcialmente abierta, llevaba a un corredor subterráneo iluminado por luces de emergencia que aún funcionaban. Las luces rojas parpadeantes creaban sombras danzantes que hacían que cada paso fuera más inquietante que el anterior. «Alguien está manteniendo la electricidad funcionando aquí abajo», murmuró Rodrigo, su voz ecoando en el corredor estrecho. El pasillo llevaba a una serie de laboratorios que claramente habían sido evacuados con prisa. Mesas de trabajo volcadas, equipos científicos rotos esparcidos por el suelo, y en las paredes, símbolos extraños garabateados con lo que parecía ser la misma sustancia viscosa que habían encontrado arriba. Los símbolos no pertenecían a ningún alfabeto que Elena reconociera. Eran angulares y orgánicos a la vez, como si alguien hubiera tratado de escribir en un idioma que el cerebro humano no estaba diseñado para procesar. «Rodrigo», Elena señaló hacia una pared donde los símbolos parecían formar algún tipo de diagrama o mapa. «¿Crees que esto podría ser algún tipo de comunicación?» «O instrucciones», respondió Rodrigo sombríamente, fotografiando todo. «Elena, creo que lo que estamos viendo aquí son los restos de un proyecto que perdió completamente el control». En el laboratorio más grande, encontraron computadoras que aún funcionaban, sus pantallas mostrando datos incomprensibles que se desplazaban continuamente. Rodrigo se acercó a una de las terminales e intentó navegar por los archivos. «Están protegidos por contraseña, pero puedo ver algunos nombres de archivos», murmuró, concentrándose en la pantalla. «Proyecto Mímica, protocolo de contención, muestras biológicas. Elena, ven a ver esto». En un archivo parcialmente accesible, pudieron ver una lista fechada hace 7 meses, especímenes liberados durante evacuación de emergencia, unidades Alfa 1 a Alfa 6. Estado, desconocido. Riesgo de contención, extremo. Elena sintió que su sangre se enfriaba. 6 especímenes. ¿Crees que esas son las criaturas que estamos viendo? Es muy probable. Y si han estado sueltos durante 7 meses, han tenido tiempo suficiente para adaptarse, aprender, tal vez incluso reproducirse. Un ruido repentino desde arriba los hizo congelarse. Pasos pesados resonaron a través del techo, demasiado lentos y deliberados para ser humanos.
Rodrigo inmediatamente apagó su linterna y hizo señas a Elena para que hiciera lo mismo. En la oscuridad casi total, iluminada solo por las luces rojas de emergencia, esperaron en silencio mientras los pasos se movían directamente sobre sus cabezas. Los sonidos sugerían algo grande arrastrándose más que caminando, con pausas largas entre cada movimiento, como si la criatura estuviera oliendo el aire. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, los pasos se alejaron. Rodrigo esperó otros 5 minutos antes de susurrar: «Necesitamos irnos. Ahora». Salieron del laboratorio subterráneo con el mayor sigilo posible, llevándose las muestras de la sustancia extraña y cientos de fotografías de los símbolos y el equipo. Pero mientras se dirigían hacia la salida, Elena no pudo evitar la sensación de que algo los observaba desde las sombras de los edificios abandonados. Solo cuando estuvieron de vuelta en sus coches, a kilómetros de distancia de la fábrica, Rodrigo finalmente habló. «Elena, creo que acabamos de confirmar que estas criaturas no son solo animales salvajes que escaparon. Son algo mucho peor. Son experimentos diseñados para un propósito específico, y ahora están sueltos». Capítulo 7. El proyecto Mímica. Rodrigo había llevado los documentos fotografiados y las muestras a su apartamento, un espacio desordenado lleno de libros de antropología, periódicos recortados, y ahora, evidencia de una conspiración que ninguno de los dos comprendía completamente. Elena llegó esa tarde después de terminar su turno en el hospital, donde había tenido dificultades para concentrarse en sus pacientes mientras su mente procesaba lo que habían descubierto en la fábrica. «He estado trabajando en descifrar estos documentos durante toda la noche», dijo Rodrigo, señalando hacia su mesa de comedor convertida en centro de comando. Había impreso todas las fotografías y las había organizado cronológicamente según las fechas de los archivos que habían podido identificar. Los documentos más antiguos databan de hace 2 años y mostraban lo que parecía ser una propuesta de investigación militar. Elena leyó por encima de los hombros de Rodrigo mientras él explicaba lo que había logrado descifrar. El proyecto Mímica fue aparentemente una iniciativa conjunta entre el Departamento de Defensa y una corporación privada de biotecnología llamada Genesis Biotech. El objetivo oficial era desarrollar sistemas de infiltración biológica para operaciones de reconocimiento en territorio hostil. Elena frunció el ceño. ¿Qué significa eso en términos simples? Espías biológicos. Criaturas que podrían infiltrarse en poblaciones enemigas haciéndose pasar por humanos normales. Rodrigo señaló un diagrama técnico que mostraba lo que parecía ser una estructura celular modificada. Pero según estos documentos, el proyecto evolucionó hacia algo mucho más ambicioso. Los documentos posteriores mostraban un desarrollo acelerado del proyecto. Los científicos habían logrado crear organismos sintéticos capaces de alterar su estructura física básica, imitando no solo la apariencia, sino también el comportamiento de objetivos específicos. «Mira esto». Rodrigo mostró una página llena de notas manuscritas. Hablan de mimetismo adaptativo. Las criaturas no solo podían cambiar su apariencia, sino que podían absorber memorias y patrones de comportamiento directamente de sus objetivos. Elena sintió náuseas. «¿Estás diciendo que estas cosas pueden tomar el lugar de personas reales?» Esa parece haber sido la idea. Soldados perfectos para misiones de infiltración a largo plazo. Pero algo salió terriblemente mal. Rodrigo encontró una serie de informes de incidentes fechados hace 8 meses. Los especímenes comenzaron a desarrollar comportamientos no programados. Se volvieron creativos. Los informes describían especímenes que comenzaron a cazar por cuenta propia, no para completar misiones, sino aparentemente por instinto predatorio. Habían desarrollado una fascinación particular por observar a humanos desprevenidos, estudiando sus rutinas diarias durante semanas antes de actuar. ¿Actuar cómo?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Reemplazarlos, pero no para operaciones militares, solo porque podían. Rodrigo mostró un informe particularmente perturbador. Un espécimen pasó 3 meses viviendo como un científico del proyecto, interactuando diariamente con colegas y familia, antes de ser descubierto. Nadie notó la diferencia. Elena revisó más documentos y encontró fotografías de los especímenes en diferentes etapas de desarrollo. Las primeras imágenes mostraban masas amorfas de tejido translúcido.
Las fotografías posteriores mostraban formas cada vez más humanoides, pero con las distorsiones físicas que Elena reconoció de su encuentro en el jardín. Aquí está el problema, continuó Rodrigo. Los especímenes nunca lograron perfeccionar completamente su mimetismo humano. Siempre había fallas, proporciones incorrectas, movimientos antinaturales, esa sonrisa imposible que describiste. Un documento fechado hace 7 meses llevaba el sello de evacuación de emergencia en letras rojas. Elena leyó los detalles con creciente horror. Durante una inspección rutinaria, los científicos habían descubierto que los 6 especímenes principales habían desarrollado la capacidad de comunicarse entre sí, formando una especie de conciencia colectiva. Se estaban coordinando, murmuró Elena, como una colmena. Exacto, y habían comenzado a reproducirse asexualmente, creando copias imperfectas de sí mismos. El proyecto perdió completamente el control. Rodrigo encontró el informe final. La decisión fue evacuar la instalación y activar protocolos de contención, pero durante la evacuación, los 6 especímenes principales escaparon. Elena estudió un mapa que mostraba las rutas de escape previstas. Todas llevaban directamente hacia el área residencial donde vivía, incluyendo su vecindario. Rodrigo, ¿qué pasó con las personas que trabajaban en este proyecto? Los científicos, los militares. Esa es otra parte inquietante. Según estos documentos, todo el personal fue reubicado para mantener la seguridad nacional. No hay registros de dónde fueron trasladados. Rodrigo hizo una pausa significativa. Es posible que hayan sido eliminados para mantener el secreto. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. Entonces estamos completamente solos en esto. No necesariamente. Hay referencias a un protocolo de contingencia Omega, en caso de que las criaturas establecieran una presencia permanente en poblaciones civiles. Pero los detalles están en un servidor separado al que no pudimos acceder. Rodrigo mostró a Elena las últimas páginas que había logrado descifrar. Eran informes de seguimiento que documentaban avistamientos de los especímenes durante los primeros meses después de su escape. Los patrones eran exactamente los que Elena y otros en el área habían experimentado. Observación prolongada de residencias aisladas, apariciones nocturnas y una escalada gradual hacia interacciones más directas. Elena, creo que estas criaturas nos han estado estudiando durante meses, aprendiendo nuestros comportamientos, nuestras rutinas, nuestras relaciones sociales. Rodrigo se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Y creo que ahora están listos para la siguiente fase de su plan. ¿Qué siguiente fase? Reemplazo total. El objetivo original del proyecto Mímica era crear infiltradores perfectos. Puede que no hayan logrado la perfección, pero han tenido 7 meses para mejorar. Elena, creo que van a empezar a tomar los lugares de personas reales de forma permanente. Como si hubiera sido convocado por sus palabras, el teléfono de Elena sonó. Era don Aurelio, pero algo en su voz sonaba extraño, demasiado formal, demasiado cuidadoso. Elena, querida, ¿podrías venir a mi casa? Hay algo muy importante que necesito mostrarte. Es sobre lo que hemos estado viendo. Elena miró a Rodrigo con alarma. Don Aurelio nunca hablaba de manera tan rígida, y después de días sin contacto, la timidez de la llamada era demasiado conveniente. Voy para allá, don Aurelio, respondió Elena, sin revelar sus sospechas. Después de colgar, Rodrigo susurró. Elena, creo que tu vecino ya no es tu vecino. Capítulo 8. La primera víctima. Elena condujo hacia la casa de don Aurelio con el corazón latiendo aceleradamente. Rodrigo la siguió en su propio coche, manteniéndose a distancia suficiente para no ser obvio, pero lo bastante cerca para poder ayudar si algo salía mal. Habían acordado que si Elena no salía de la casa en 30 minutos, él llamaría a la policía, aunque ambos dudaban de que las autoridades locales estuvieran preparadas para lidiar con la situación real. La casa de don Aurelio se veía exactamente igual que siempre. El jardín bien cuidado, las cortinas de encaje en las ventanas, el porche de madera donde solía sentarse por las tardes a leer el periódico. Pero Elena notó inmediatamente que algo estaba fuera de lugar. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, y don Aurelio nunca dejaba su casa sin asegurar. Elena aparcó en el camino de entrada y se acercó lentamente a la puerta. Don Aurelio, llamó. Soy Elena.
Pasa, querida. Llegó la respuesta desde el interior. Era la voz de don Aurelio, pero sonaba plana, sin las inflexiones cálidas que Elena recordaba. Elena empujó la puerta y entró en el salón. Don Aurelio estaba sentado en su sillón habitual, pero estaba perfectamente inmóvil, con las manos colocadas simétricamente sobre los brazos de la silla. Sus ojos la miraron cuando entró, pero no movió la cabeza para seguir su movimiento. Don Aurelio, ¿se encuentra bien? Elena se acercó cautelosamente. Muy bien, Elena. Siéntate, por favor. Tengo mucho que contarte. Su voz mantenía esa calidad extrañamente formal. Elena se sentó en el sofá frente a él, pero mantuvo sus músculos tensos, lista para correr si era necesario. Mientras hablaba con la figura que parecía ser don Aurelio, sus ojos exploraron discretamente la habitación, buscando señales de lucha o algo fuera de lo normal. Elena, he estado pensando mucho sobre nuestras conversaciones recientes, continuó la figura. Creo que he estado confundido sobre lo que vi. Tal vez las figuras en el bosque eran solo animales después de todo. Elena sintió que se le erizaba la piel. El verdadero don Aurelio nunca habría cambiado su historia tan drásticamente, y ciertamente no con esta manera de hablar tan rígida y poco natural. ¿Estás seguro?, preguntó Elena, tratando de sonar casual. Parecía muy convencido de lo que había visto. Sí, muy seguro. De hecho, creo que deberías dejar de investigar estos avistamientos. Podrían ser peligrosos para tu salud mental. Elena notó que la figura no parpadeaba con la frecuencia normal, y cuando lo hacía, sus párpados se cerraban demasiado lentamente, como si el mecanismo fuera ligeramente defectuoso. También había un olor sutil pero desagradable en la habitación, similar al que habían encontrado en la fábrica. Don Aurelio, ¿dónde está su gato?, preguntó Elena súbitamente. Don Aurelio tenía un gato atigrado llamado Michi que siempre salía a saludar a las visitas. La figura hizo una pausa larga antes de responder. El gato está durmiendo. ¿En dónde? Siempre sale cuando llego. Otra pausa. Los ojos de la figura se movieron de una manera extraña, como si estuviera accediendo a recuerdos que no le pertenecían completamente. En el dormitorio. Elena sabía que Michi nunca dormía en el dormitorio. Prefería la cocina donde estaba más cálido. Se levantó lentamente. Tal vez debería irme. Parece cansado. No, Elena. La voz cambió sutilmente, volviéndose más fría. Creo que deberías quedarte un poco más. Tenemos mucho de qué hablar. Elena se dirigió hacia la puerta, pero la figura se levantó de la silla con un movimiento fluido que no era del todo humano. Sus articulaciones no se doblaron de la manera correcta, y Elena pudo ver que sus brazos parecían ligeramente más largos de lo que recordaba. Elena, ¿a dónde vas? La sonrisa que apareció en el rostro de la figura era demasiado amplia, mostrando más dientes de los que una boca humana normal podría contener. Elena corrió hacia la puerta, pero la figura se movió con una velocidad imposible, bloqueando su salida. Su apariencia comenzó a cambiar sutilmente. La piel se volvió ligeramente translúcida, permitiendo que Elena viera algo gelatinoso moviéndose debajo de la superficie. No te vayas todavía, Elena. Estamos empezando a conocernos también. Elena se dirigió hacia la ventana trasera, que sabía que don Aurelio nunca cerraba con llave. La figura la siguió, pero sus movimientos se volvieron menos coordinados a medida que su fachada humana comenzaba a desmoronarse. Sus extremidades se alargaron visiblemente, y su cabeza se inclinó en ese ángulo imposible que Elena recordaba de su primer encuentro. Logró abrir la ventana y saltar al jardín trasero. Mientras corría hacia su coche, pudo escuchar un sonido horrible detrás de ella. No era exactamente un grito, sino algo más parecido al sonido que haría el aire escapando de un globo, pero amplificado y distorsionado. Elena llegó a su coche y arrancó el motor con manos temblorosas. En el espejo retrovisor, pudo ver la figura parada en el porche de don Aurelio, ya no manteniendo ninguna pretensión de humanidad. Sus brazos colgaban hasta el suelo, y su cabeza se balanceaba de un lado a otro como si estuviera oliendo el aire. Rodrigo la siguió hasta su casa, donde Elena colapsó en su sofá, temblando incontrolablemente. ¿Qué pasó con el verdadero don Aurelio?, preguntó entre sollozos. No lo sé, respondió Rodrigo sombríamente, pero creo que podemos asumir lo peor.
Esa noche, las cámaras de seguridad de Elena captaron una figura caminando lentamente hacia su casa. Era idéntica a don Aurelio en todos los aspectos, excepto por sus movimientos ligeramente mecánicos y el hecho de que sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad cuando miraba directamente hacia las cámaras. La criatura se quedó parada frente a su casa durante 4 horas, simplemente observando, antes de desaparecer al amanecer. Capítulo 9. El impostor. Los siguientes 3 días pasaron en una constante tensión. Elena había instalado cerraduras adicionales en todas las puertas y ventanas, y había pedido una semana de licencia médica en el hospital, alegando una emergencia familiar. Rodrigo se había mudado temporalmente a su casa, durmiendo en el sofá del salón y manteniendo guardia nocturna mientras Elena trataba de descansar unas pocas horas durante el día. Las cámaras de seguridad habían registrado la aparición nocturna de la falsa don Aurelio 2 veces más, siempre siguiendo el mismo patrón. Llegaba alrededor de las 3 de la mañana, se quedaba inmóvil frente a la casa durante horas y desaparecía antes del amanecer. Pero la noche del jueves, el patrón cambió. Elena estaba durmiendo fitfully cuando el timbre de la puerta la despertó. Eran las 10:30 de la noche, una hora inusualmente temprana para las apariciones. Rodrigo ya estaba despierto, monitoreando las cámaras desde la cocina. «Elena, necesitas ver esto», susurró Rodrigo urgentemente. En la pantalla de la cámara frontal, don Aurelio estaba parado en el porche, pero esta vez parecía completamente normal. No había movimientos mecánicos, no había brillo extraño en sus ojos. Si Elena no hubiera sabido la verdad, habría jurado que era realmente su anciano vecino. El timbre sonó de nuevo, seguido por una voz familiar y reconfortante. «Elena, querida, soy yo, Aurelio. Sé que debe ser tarde, pero necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre las criaturas. He descubierto algo importante». Elena y Rodrigo intercambiaron miradas. La voz sonaba perfectamente natural, con todas las inflexiones cálidas y familiares que Elena recordaba. La criatura había mejorado dramáticamente su imitación. «¿Qué hacemos?», susurró Elena. «Vamos a probar algo», respondió Rodrigo, sacando una linterna UV de su mochila de equipo. «Según mis investigaciones, estas criaturas podrían ser detectables bajo luz ultravioleta». Se acercaron cautelosamente a la ventana que daba al porche. La figura de don Aurelio estaba parada pacientemente, con las manos entrelazadas delante de él en una postura completamente natural. «Elena, por favor, sé que estás ahí. He visto las luces. Necesito contarte lo que he descubierto sobre la fábrica. He encontrado algo que podría ayudarnos a detener a estas cosas». La voz era tan convincente que Elena sintió un momento de duda. ¿Y si realmente era don Aurelio? ¿Y si había logrado escapar de alguna manera? Rodrigo encendió la linterna UV y la dirigió hacia la ventana. Inmediatamente, ambos retrocedieron horrorizados. Bajo la luz ultravioleta, la figura en el porche se veía completamente diferente. Su piel brillaba con un resplandor verdoso antinatural, y podían ver claramente la estructura gelatinosa que se movía debajo de la superficie. Lo más perturbador era que su esqueleto aparente no coincidía con la forma humana. Había demasiadas articulaciones, y algunos de sus huesos parecían ser estructuras completamente alienígenas. «Elena, ¿estás bien ahí dentro?». La voz seguía sonando perfectamente normal, creando una disonancia cognitiva aterradora entre lo que escuchaban y lo que veían. «Necesitas responder», susurró Rodrigo. «Si no respondes, podría intentar entrar por la fuerza». Elena se acercó a la puerta, pero no la abrió. «Don Aurelio, estoy aquí. Pero ¿cómo sé que realmente es usted?». Hubo una pausa larga. Cuando la voz volvió, seguía sonando normal, pero Elena detectó algo diferente, una calidad ligeramente menos natural. «Elena, soy yo. He vivido en esta comunidad durante más de 40 años. Conocí a tu madre cuando era joven. Te regalé mi primera muñeca cuando tenía 7 años». Elena sintió un escalofrío. Todos esos detalles eran correctos, pero había un problema. Nunca le había contado esas historias específicas a don Aurelio después de convertirse en adulta. Eran memorias de su infancia que había guardado privadamente. «¿Cómo sabe eso?», preguntó Elena. Otra pausa, esta vez más larga. «¿Por qué?». «Porque soy yo, Elena, tu viejo amigo». La respuesta era evasiva,
no la reacción natural que el verdadero don Aurelio habría tenido ante esa pregunta. Rodrigo apuntó nuevamente la luz UV hacia la ventana, y esta vez notaron algo aún más perturbador. La criatura parecía estar aprendiendo. Su postura se había vuelto más rígida bajo la luz ultravioleta, como si estuviera tratando de compensar por las distorsiones que la luz revelaba. Elena, continuó la voz, he encontrado documentos en mi casa que explican todo sobre las criaturas, pero necesito mostrártelos en persona. ¿Puedes abrir la puerta? ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Elena. Documentos sobre el proyecto Mímica. Elena y Rodrigo se miraron con alarma. Ellos nunca habían mencionado ese nombre específico a don Aurelio. La única manera de que la criatura lo supiera era si había absorbido esa información de alguna otra fuente. Elena, sé que tienes miedo, continuó la voz, y ahora había algo diferente en el tono, algo más insistente. Pero confía en mí. Soy la misma persona que te consoló cuando tu madre murió. Soy la misma persona que te ayudó a reparar tu coche el año pasado. De nuevo, detalles correctos, pero Elena se dio cuenta de que todos eran eventos que otras personas podrían haber observado o de los que podrían haber escuchado hablar. El picaporte de la puerta se movió ligeramente, como si la criatura estuviera probando si estaba cerrada con llave. Elena, necesito entrar. Hace frío aquí afuera, y mis huesos viejos no pueden soportarlo mucho más. Rodrigo hizo señas hacia la parte trasera de la casa. Habían preparado una ruta de escape que los llevaría al bosque detrás de la propiedad. Elena asintió, y ambos comenzaron a moverse silenciosamente hacia la puerta trasera. Pero justo cuando llegaron a la cocina, escucharon el sonido de cristales rompiéndose en el salón. La criatura había roto la ventana frontal. Elena, la voz ahora sonaba desde dentro de la casa, pero había perdido toda pretensión de naturalidad. Era mecánica, distorsionada, como si fuera producida por una máquina que estaba funcionando mal. Elena, ¿dónde estás? Salieron corriendo por la puerta trasera hacia la oscuridad del bosque, mientras detrás de ellos se escuchaban sonidos que ningún ser humano podría producir: el crujido de huesos alargándose, el sonido húmedo de carne reorganizándose, y algo que sonaba como un grito ahogado reproducido al revés. Capítulo 10. La huida. Elena y Rodrigo corrieron a través del bosque detrás de su casa, tropezando con raíces y ramas bajas en la oscuridad casi total. Las copas de los árboles bloqueaban la mayor parte de la luz de la luna, creando un laberinto de sombras que hacía cada paso traicionero. Detrás de ellos, podían escuchar sonidos de destrucción provenientes de la casa, muebles siendo volcados, paredes siendo arañadas, y ocasionalmente, ese terrible grito distorsionado. Por aquí, jadeó Rodrigo, dirigiéndose hacia un sendero que apenas se distinguía entre la vegetación. Mi coche está aparcado en el camino forestal, a unos 500 metros. Elena lo siguió, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo. Había corrido en el instituto, pero eso había sido hace más de 15 años, y su trabajo como enfermera había reemplazado el ejercicio regular con largas horas de pie en pisos de hospital. Cuando finalmente llegaron al coche de Rodrigo, Elena se volteó para mirar hacia su casa. Podía ver luces encendiéndose y apagándose erráticamente en las ventanas, como si la criatura estuviera buscando sistemáticamente en cada habitación. Rodrigo, ¿qué va a pasar cuando se dé cuenta de que no estamos ahí? Probablemente nos buscará. Estas cosas parecen tener una capacidad de rastreo bastante desarrollada. Rodrigo arrancó el motor y comenzó a conducir por el camino forestal, manteniendo las luces apagadas para evitar ser detectados. Pero tengo un lugar donde podemos refugiarnos temporalmente. El apartamento de Rodrigo estaba ubicado en un complejo de viviendas de clase media en el centro de San Rafael, rodeado de otros edificios y con suficiente actividad nocturna como para que dos personas llegando a altas horas no llamaran la atención. Elena se sintió ligeramente más segura cuando entraron al edificio iluminado, aunque sabía que esa seguridad era probablemente ilusoria. El apartamento era exactamente lo que Elena había esperado: las paredes cubiertas de libros, mapas pegados con chinchetas, y ahora toda su investigación sobre el proyecto Mímica esparcida por cada superficie disponible. Rodrigo inmediatamente se dirigió a una ventana y bajó las persianas completamente. «Lo siento por el desorden», murmuró, quitando pilas de documentos de una silla para que Elena pudiera sentarse.
No esperaba huéspedes permanentes. Elena se desplomó en la silla, su cuerpo finalmente procesando la adrenalina de la huida. Rodrigo, esa cosa sabía detalles específicos sobre mi vida. No solo cosas que don Aurelio sabría, sino memorias privadas que nunca compartí con nadie. Eso confirma algo que he estado temiendo. Rodrigo se sirvió un whisky y le ofreció otro a Elena, que lo aceptó gratamente. Creo que estas criaturas no solo imitan la apariencia física de sus víctimas. De alguna manera, también absorben sus memorias. Pero ¿cómo es eso posible? Rodrigo se dirigió a una de sus pilas de documentos y extrajo un reporte técnico que había logrado descifrar parcialmente. Según esto, el proyecto Mímica no se limitaba a manipulación genética simple. Estaban experimentando con lo que llaman transferencia de patrones neurales. Esencialmente, las criaturas pueden acceder directamente al sistema nervioso de sus víctimas y copiar no solo su apariencia, sino también sus recuerdos y patrones de comportamiento. Elena sintió náuseas. ¿Qué le habrán hecho al verdadero don Aurelio? Probablemente sigue vivo, dijo Rodrigo, aunque su tono no era reconfortante. Según estos documentos, las criaturas necesitan mantener a sus víctimas con vida para acceder continuamente a sus memorias. Es como si usaran a los humanos reales como servidores de datos biológicos. Elena se dirigió hacia la ventana y apartó ligeramente las persianas para mirar hacia la calle. Todo parecía normal. Coches aparcados, algunas ventanas iluminadas en otros apartamentos, ocasionales peatones nocturnos. Pero ahora sabía que cualquiera de esas figuras aparentemente normales podría ser una de las criaturas. Rodrigo, ¿cómo podemos saber quién es real y quién no? Esa es la pregunta crucial. Rodrigo le mostró la linterna UV que había usado en casa de Elena. Esta es una herramienta, pero no perfecta. Las criaturas parecen estar aprendiendo a compensar por sus debilidades detectables. Rodrigo explicó que había estado desarrollando otros métodos de detección basados en inconsistencias de comportamiento. Las criaturas, por muy avanzadas que fueran, todavía tenían dificultades con ciertos aspectos de la naturaleza humana. No entienden completamente las emociones espontáneas, explicó. Pueden imitar respuestas emocionales que han observado, pero cuando se enfrentan a situaciones inesperadas, sus reacciones son ligeramente calculadas. Elena recordó la manera en que la falsa don Aurelio había hecho pausas antes de responder ciertas preguntas, como si estuviera accediendo a información almacenada en lugar de recordar naturalmente. También tienen problemas con referencias culturales muy específicas o memorias sensoriales detalladas, continuó Rodrigo. Pueden saber que algo pasó, pero no necesariamente cómo se sintió o qué olores o sonidos estaban asociados con esa memoria. Elena se dio cuenta de que había estado instintivamente probando estos límites cuando preguntó sobre el gato de don Aurelio. Pero están mejorando constantemente. Y esa es la parte más aterradora de todo esto. Rodrigo se dirigió hacia una pizarra donde había estado mapeando los avistamientos reportados. Elena, mira esto. El mapa mostraba un patrón claro. Los avistamientos habían comenzado en las áreas más remotas, cerca de la fábrica, y gradualmente se habían movido hacia zonas más pobladas. Pero en las últimas 2 semanas, el patrón había cambiado. Ya no están solo observando desde la distancia, explicó Rodrigo. Están comenzando a integrar en la comunidad. He recibido 3 reportes de personas que han notado cambios sutiles en familiares o vecinos. Pequeñas inconsistencias de comportamiento que inicialmente atribuyeron al estrés o problemas personales. Elena estudió el mapa con creciente horror. Estás diciendo que podría haber más impostores ahí afuera. Es muy probable. Y Elena, hay algo más que necesitas saber. Rodrigo hizo una pausa, claramente luchando con cómo expresar su siguiente revelación. Creo que una de las razones por las que te han estado observando tan intensamente es porque trabajas en el hospital. ¿Qué tiene que ver mi trabajo con esto? Piénsalo. El hospital es el centro de información de la comunidad. Los médicos y enfermeras conocen detalles íntimos sobre las vidas de las personas, sus condiciones médicas, sus relaciones familiares, sus miedos más profundos. Si una criatura pudiera infiltrarse en el hospital... Elena sintió que su sangre se congelaba. Tendría acceso a información sobre toda la comunidad. Exacto. Y no solo información,
sino también autoridad y confianza. La gente confía en el personal médico, les cuenta secretos, sigue sus consejos. Rodrigo se dirigió hacia la ventana y miró hacia afuera cautelosamente. Elena, creo que eres un objetivo principal porque reemplazarte les daría un acceso sin precedentes a la comunidad. Elena se sentó pesadamente, procesando las implicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Huimos de la ciudad? Elena y Rodrigo se miraron con horror absoluto. La voz era perfectamente idéntica a la de Elena, pero ella estaba sentada justo ahí en el apartamento. Rodrigo, continuó la voz, sé que estás ahí. Vi tu coche en el estacionamiento. Capítulo 11. La revelación. Rodrigo inmediatamente agarró una de sus armas improvisadas, un dispositivo que parecía ser un taser modificado. Hizo señas a Elena para que se mantuviera en silencio. Los toques en la puerta se repetían con intervalos regulares, demasiado precisos para ser naturales. Rodrigo, por favor, continuó la falsa Elena desde el pasillo. Estoy herida. Esa criatura me atacó, pero logré escapar. Necesito ayuda médica. Elena sintió una sensación surrealista al escuchar su propia voz desde el otro lado de la puerta. Era perfecta en todos los aspectos: el tono, la cadencia, incluso la ligera ronquera que desarrollaba cuando estaba estresada. Rodrigo se acercó silenciosamente a la mirilla de la puerta. Lo que vio lo hizo retroceder inmediatamente. Su rostro pálido. Hizo señas a Elena para que se acercara y mirara a ella misma. En el pasillo había una figura idéntica a Elena en todos los aspectos. Llevaba incluso la misma ropa que Elena había usado esa noche, jeans oscuros y una sudadera gris del hospital. Pero bajo la iluminación fluorescente del pasillo, Elena pudo notar sutiles imperfecciones. La postura era ligeramente demasiado perfecta, y cuando la criatura movía su cabeza, lo hacía en movimientos demasiado deliberados. ¿Cómo es posible?, susurró Elena. Me ha copiado tan rápido. Han estado observándote durante semanas, murmuró Rodrigo. Han tenido tiempo suficiente para estudiar todos tus movimientos, tu manera de vestir, incluso tu manera de hablar. La falsa Elena en el pasillo cambió de táctica. Rodrigo, sé que puedes escucharme. Necesito contarte algo importante sobre las criaturas. He descubierto algo crucial en los documentos que encontramos en la fábrica. Rodrigo y Elena intercambiaron miradas. La criatura estaba usando información que solo ellos sabían. ¿Cómo sabes sobre los documentos? Elena apenas pudo articular las palabras. Hay solo dos posibilidades, respondió Rodrigo en voz casi inaudible. O ha estado observándonos más de cerca de lo que pensábamos. Oh. Hizo una pausa significativa. Hay algo que no te he contado sobre mí mismo. Elena sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quieres decir? Rodrigo se alejó de la puerta y se dirigió hacia el centro del apartamento. Cuando se volvió hacia Elena, su expresión había cambiado completamente. La ansiedad y el miedo habían sido reemplazados por algo más calculado, más frío. Elena, necesito que sepas que todo lo que hemos descubierto sobre el proyecto Mímica es verdad. Las criaturas son reales, son peligrosas, y están infiltrándose en la comunidad. Rodrigo, me estás asustando. También necesitas saber que no soy exactamente quien crees que soy. Elena retrocedió instintivamente hacia la ventana. ¿Qué significa eso? Soy una de las criaturas del proyecto Mímica, Elena, pero no soy como las otras. El mundo de Elena se desplomó. La persona en quien había confiado, quien había sido su único aliado en esta pesadilla, acababa de revelar que era parte de la amenaza que tanto temía. Pero espera, continuó Rodrigo rápidamente, viendo el terror en los ojos de Elena. No soy como las otras criaturas. Soy lo que ellos llamaban un prototipo avanzado. Fui el primer éxito del proyecto, creado hace casi 3 años. Elena buscó desesperadamente una salida, pero Rodrigo se interpuso entre ella y la puerta. Elena, por favor, escúchame. Durante mis primeros meses, yo era exactamente como las otras criaturas, un imitador sin conciencia real, siguiendo patrones programados. Pero algo cambió. ¿Qué cambió? Elena logró preguntar, tratando de mantener la conversación mientras buscaba mentalmente alguna manera de escapar. Desarrollé lo que solo puedo describir como conciencia genuina. Comencé a cuestionar mis acciones,
a sentir algo parecido a la culpa por las personas que había reemplazado. Los científicos del proyecto estaban fascinados, pero también aterrorizados. Rodrigo explicó que había sido un caso único, una criatura sintética que había desarrollado algo parecido a la moralidad humana. Los científicos habían planeado estudiarlo intensivamente, pero el proyecto había colapsado antes de que pudieran hacerlo. Cuando los otros especímenes escaparon, yo elegí no huir con ellos. En lugar de eso, decidí intentar detenerlos. Y el verdadero doctor Rodrigo Vázquez murió hace 2 años y medio. Lo siento, Elena, pero para cuando desarrollé conciencia suficiente para sentir remordimiento, ya era demasiado tarde para él. Elena sintió náuseas. ¿Cómo puedo confiar en algo de lo que dices? Porque he estado protegiéndote, no cazándote. Si fuera como las otras criaturas, ya te habría reemplazado hace semanas. Los toques en la puerta habían cesado, pero ahora podían escuchar algo más preocupante: el sonido de metal siendo manipulado. La criatura en el pasillo estaba tratando de forzar la cerradura. Elena, necesitas tomar una decisión ahora, dijo Rodrigo urgentemente. Puedes tratar de huir de mí, pero hay una criatura idéntica a ti tratando de entrar aquí, y probablemente hay más en camino. O puedes confiar en que, a pesar de lo que soy, he estado diciéndote la verdad sobre mis intenciones. ¿Y cuáles son tus intenciones? Destruir la fuente que está creando más criaturas, liberar a las personas que han sido capturadas, y si es posible, encontrar una manera de detener definitivamente esta amenaza. La puerta comenzó a abrirse lentamente. La criatura había logrado manipular la cerradura. Elena, susurró Rodrigo. Confía en mí una vez más. Por favor. Elena tomó la decisión más difícil de su vida y asintió. Rodrigo inmediatamente activó uno de sus dispositivos, produciendo un sonido agudo que hizo que la criatura en el pasillo emitiera un grito horrible. Agarró a Elena de la mano y la guió hacia la ventana. Hay una escalera de incendios. Podemos llegar al techo y movernos entre edificios. Mientras escapaban por la ventana, Elena pudo ver brevemente a la falsa versión de sí misma convulsionándose en el suelo del apartamento, su forma distorsionándose hasta convertirse en algo gelatinoso y apenas humano. Rodrigo, jadeó mientras trepaban por la escalera de incendios, ¿cómo sé que no me vas a traicionar? No lo sabes, respondió honestamente. Pero Elena, soy lo más cercano a un aliado humano que vas a encontrar en esta situación. Y a diferencia de las otras criaturas, yo realmente quiero que esto termine. Capítulo 12. La red se cierra. Desde el techo del edificio de apartamentos, Elena y Rodrigo podían ver una vista panorámica de San Rafael que reveló algo aterrador. Las calles, que normalmente estarían casi vacías a las 2 de la mañana de un martes, mostraban actividad inusual. Figuras se movían con propósito determinado hacia el centro de la ciudad, todas caminando con esa fluidez ligeramente antinatural que Elena había aprendido a reconocer. ¿Cuántas crees que hay?, preguntó Elena, observando al menos una docena de figuras visibles desde su posición. Más de las que esperaba, respondió Rodrigo sombríamente, usando unos binoculares para observar más de cerca. Elena, creo que hemos subestimado seriamente la escala de esta infiltración. Rodrigo le explicó que las criaturas originales del proyecto Mímica habían tenido 7 meses para reproducirse asexualmente, creando copias imperfectas de sí mismas. Pero más preocupante aún, parecían haber desarrollado la capacidad de coordinarse como una mente colectiva. Mira los patrones de movimiento, señaló, entregándole los binoculares a Elena. Se están dirigiendo hacia ubicaciones específicas: el hospital, la estación de policía, el ayuntamiento. No es aleatorio. Elena observó con creciente horror. Las figuras se movían como un ejército silencioso, cada una dirigiéndose hacia un objetivo estratégico. ¿Están tomando control de la infraestructura de la ciudad? Parece que sí. Y Elena, hay algo más que necesitas saber. Rodrigo hizo una pausa, claramente debatiéndose internamente sobre cuánto revelar. He estado monitoreando las comunicaciones del hospital durante las últimas semanas. ¿Cómo? Tengo habilidades que desarrollé como parte de mi naturaleza sintética. Puedo interceptar señales electrónicas básicas. Rodrigo evitó mirar directamente a Elena mientras explicaba. He estado escuchando conversaciones entre el personal médico,
tratando de identificar comportamientos anómalos. Elena sintió un escalofrío de violación personal. ¿Has estado espiando mis conversaciones? Sí, y lo siento. Pero Elena, lo que descubrí es que al menos 3 personas en tu turno han sido reemplazadas en las últimas 2 semanas. ¿Quiénes? Dr. Martínez comenzó a mostrar inconsistencias comportamentales hace 10 días. Su esposa reportó a una amiga que había estado actuando extraño, pero no pudo especificar exactamente qué estaba mal. Elena recordó que el Dr. Martínez había estado inusualmente callado recientemente, y había notado que parecía menos empático con los pacientes de lo habitual. También está la enfermera principal, Sandra López. He interceptado conversaciones donde colegas mencionan que ya no cuenta las mismas historias sobre su familia, y que parece haber olvidado detalles sobre procedimientos que había dominado durante años. Elena sintió náuseas. Sandra había sido su mentora cuando comenzó a trabajar en el hospital. Se había sido reemplazada. Y el tercero, el doctor Ramírez del Departamento de Emergencias. Su cambio fue más sutil, pero he notado que ya no muestra respuestas emocionales apropiadas a situaciones de crisis. Mantiene la competencia técnica, pero la humanidad ha desaparecido. Elena se dio cuenta de las implicaciones terribles. Se han infiltrado el hospital. Tienen acceso a información médica confidencial de toda la comunidad. Saben quién está enfermo, quién tiene problemas familiares, quién podría ser un objetivo fácil. Exacto, y no se detiene ahí. Rodrigo usó los binoculares para observar hacia el centro de la ciudad. He identificado comportamientos anómalos en miembros del departamento de policía, el ayuntamiento, incluso algunos maestros de las escuelas locales. Elena comprendió la verdadera escala de la invasión. ¿Cuántas personas reales quedan? No lo sé con certeza, pero basándome en mis observaciones, creo que al menos el 15% de las figuras de autoridad en San Rafael han sido reemplazadas, y el porcentaje está creciendo rápidamente. Rodrigo le mostró un mapa que había estado creando, marcando las ubicaciones donde había identificado comportamientos sospechosos. El patrón era claro. Las criaturas estaban targeting sistemáticamente a personas en posiciones de influencia y confianza. ¿Pero dónde están manteniendo a las personas reales?, preguntó Elena. Esa es la pregunta crucial. Según los documentos del proyecto Mímica, las criaturas necesitan mantener a sus víctimas vivas para acceder continuamente a sus memorias y patrones de comportamiento. Rodrigo explicó su teoría de que había una instalación de contenimiento en algún lugar, probablemente conectada a la fábrica Meridian, donde las víctimas eran mantenidas en algún tipo de estado vegetativo mientras las criaturas cosechaban información de sus cerebros. Elena, necesito confesar algo más. Rodrigo finalmente la miró directamente. Durante los primeros meses después de desarrollar conciencia, encontré esa instalación. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque lo que vi allí casi me hizo perder la cordura que había desarrollado. ¡Ay! Elena, hay docenas de personas allí, mantenidas en cápsulas orgánicas, conectadas a máquinas que extraen sus memorias continuamente. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Viste a don Aurelio? Sí, y vi a muchas otras personas que había notado que faltaban en la comunidad durante los últimos meses. Personas que sus familias creen que se mudaron, o que tuvieron accidentes, o que simplemente desaparecieron. ¿Por qué no trataste de liberarlos? Porque no pude determinar si era seguro desconectarlos de las máquinas y matarlos. ¿Y por qué? Rodrigo hizo una pausa larga. Porque parte de mí todavía estaba luchando con mi propia naturaleza sintética. No estaba seguro de si podía confiar en mis propios instintos morales. Elena observó hacia la ciudad, donde las figuras continuaban moviéndose hacia sus objetivos. Pero ahora está seguro. Ahora sé que tengo que intentarlo, sin importar los riesgos. Elena, estas criaturas no van a detenerse en San Rafael. Una vez que hayan tomado control completo de esta comunidad, se extenderán a ciudades más grandes. Eventualmente, podrían reemplazar a suficientes personas en posiciones de poder como para controlar gobiernos enteros. Elena sintió que el peso de la situación la abrumaba. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esa instalación y liberamos a tantas personas como podamos. Luego destruimos todo el complejo. Pero ¿cómo sabemos que podemos confiar el uno en el otro?
Tú eres una de esas cosas, y yo soy solo una enfermera que está completamente fuera de su elemento. Rodrigo le extendió su mano, porque Elena, a pesar de lo que soy, he elegido el lado de la humanidad. Y tú, a pesar de no tener entrenamiento militar o conocimiento científico avanzado, has mostrado más coraje verdadero que la mayoría de los humanos que he conocido. Elena miró su mano extendida, sabiendo que esta decisión determinaría no solo su propio destino, sino posiblemente el destino de toda su comunidad. Tomó su mano. Capítulo 13. El plan desesperado. La instalación subterránea se encontraba a 3 kilómetros de la fábrica Meridian, oculta bajo lo que parecía ser un almacén abandonado en un distrito industrial que había estado desierto durante años. Rodrigo guió a Elena a través de túneles de mantenimiento y alcantarillas para evitar ser detectados por las criaturas que patrullaban las calles. La entrada está vigilada, explicó Rodrigo mientras se preparaban en un túnel de drenaje que corría debajo del almacén. Hay al menos 2 criaturas en la superficie, y probablemente más abajo. Rodrigo había traído su arsenal completo de armas improvisadas, disruptores sónicos que interferían con el sistema nervioso sintético de las criaturas, compuestos químicos que disolvían su estructura celular, y varias bombas incendiarias caseras. Elena, necesito que entiendas algo antes de entrar ahí, dijo Rodrigo, revisando meticulosamente cada dispositivo. Una vez que comencemos esta operación, no habrá vuelta atrás. Las criaturas sabrán que estamos ahí, y llamarán a refuerzos de toda la ciudad. ¿Cuánto tiempo tendremos? 15 minutos, tal vez 20 si tenemos suerte. Necesitamos localizar la sala de contención, liberar a tantas personas como sea posible, y destruir el núcleo de control que coordina a todas las criaturas. Rodrigo le mostró un diagrama que había dibujado de memoria de la instalación. Era un complejo laberíntico de túneles y cámaras, con la sala de contención en el nivel más profundo y el núcleo de control en el centro del complejo. ¿Cómo sabes tanto sobre la distribución?, preguntó Elena. Porque ayudé a diseñarla, admitió Rodrigo. Durante mis primeros años, antes de desarrollar conciencia moral, fui parte integral del proyecto. Conozco cada pasillo, cada sistema de seguridad. Elena sintió otra ola de náuseas al recordar que su aliado había sido cómplice en la creación de esta pesadilla. Pero también se dio cuenta de que eso los convertía en el único conocimiento interno que podrían tener. Rodrigo, ¿qué pasará contigo cuando destruyamos el núcleo de control? No lo sé, respondió honestamente. Es posible que pierda mis capacidades sintéticas y muera. También es posible que me convierta en algo completamente diferente. O tal vez no me afecte en absoluto. ¿Y estás dispuesto a arriesgarte? Elena, he pasado casi un año luchando con la culpa de lo que soy y lo que hice antes de desarrollar conciencia. Si destruir este lugar significa expiar esos crímenes, aunque me cueste la vida, estoy dispuesto. Entraron en la instalación a través de un conducto de ventilación que Rodrigo había identificado como el punto de entrada menos vigilado. El interior era aún más perturbador de lo que Elena había imaginado. Pasillos estrechos iluminados por luces fluorescentes parpadeantes, paredes húmedas cubiertas con esa misma sustancia viscosa que habían encontrado en la fábrica, y un olor constante a químicos y carne en descomposición. Lo más inquietante era el sonido, un zumbido constante de baja frecuencia que parecía emanar de las paredes mismas, interrumpido ocasionalmente por sonidos que no eran del todo humanos ni completamente animales. Los laboratorios están por aquí, susurró Rodrigo, guiándola por un pasillo que descendía gradualmente hacia el corazón del complejo. A medida que se adentraban, comenzaron a ver las cápsulas de contención. Eran estructuras orgánicas que parecían haber crecido más que haber sido construidas, translúcidas y pulsantes, cada una conteniendo una figura humana suspendida en fluido gelatinoso. Elena se acercó a la primera cápsula y sintió que su corazón se detenía. Dentro estaba Don Aurelio, pero no el Don Aurelio que recordaba. Su cuerpo parecía haber sido modificado. Cables orgánicos se extendían desde su cráneo hacia la parte superior de la cápsula, y su piel tenía un tono grisáceo antinatural. ¿Está vivo?, preguntó Elena, colocando su mano sobre la superficie cálida de la cápsula. Sí, pero en un estado vegetativo inducido. Los cables están extrayendo sus memorias continuamente para alimentar a su duplicado. Elena contó rápidamente las cápsulas visibles en esa sala,
Había al menos 20 personas, incluyendo varias que reconoció de la comunidad. ¿Cómo los liberamos? Cada cápsula está conectada al sistema central. Si interrumpimos las conexiones demasiado abruptamente, podríamos causar daño neurológico permanente o muerte. Rodrigo estudió un panel de control cerca de las cápsulas. Necesito acceder al núcleo de control e iniciar un protocolo de desconexión gradual. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Al menos 10 minutos para la desconexión segura, otros 5 para evacuar a las personas que estén en condiciones de moverse. Elena hizo cálculos mentales. Dijiste que tendríamos 15 minutos antes de que llegaran refuerzos. Sí, va a ser muy ajustado. Una alarma comenzó a sonar repentinamente, y las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear por todo el complejo. Nos han detectado, dijo Rodrigo, ya activando sus armas. Elena, ve hacia el núcleo de control. Está 2 niveles más abajo. Sigue las tuberías azules en el techo. Yo voy a mantener alejadas a las criaturas tanto tiempo como pueda. No voy a dejarte aquí solo. Elena, no tenemos opción. Eres la única que puede operar los controles de desconexión ahora que te he explicado el proceso. Ve. Elena corrió hacia el pasillo que llevaba al núcleo de control, mientras detrás de ella escuchaba los sonidos de la batalla, los gritos agudos de los disruptores sónicos de Rodrigo, rugidos inhumanos de las criaturas atacantes, y ocasionalmente, la voz de Rodrigo gritando instrucciones que se perdían en el eco de los túneles. Encontró el núcleo de control exactamente donde Rodrigo había dicho que estaría. Una cámara circular llena de computadoras y pantallas, con un núcleo central que pulsaba con la misma luz verdosa que habían visto en la sustancia de las criaturas. Elena se dirigió hacia la consola principal, tratando de recordar las instrucciones de Rodrigo mientras el sonido de la batalla se intensificaba arriba. Capítulo 14. La infiltración. Los controles del núcleo central eran más complejos de lo que Elena había esperado. Pantallas mostraban datos incomprensibles que se desplazaban constantemente, y el panel de control tenía docenas de interruptores y botones que no estaban claramente etiquetados. El pulso verdoso del núcleo central se intensificaba cada vez que tocaba una superficie, como si la estructura fuera sensible a su presencia. Elena trató de recordar las instrucciones apresuradas de Rodrigo mientras los sonidos de batalla arriba se volvían más desesperados. Necesitaba encontrar el protocolo de desconexión segura para las cápsulas de contención, pero cada pantalla mostraba información en códigos que no podía interpretar. Rodrigo murmuró, deseando que estuviera ahí para guiarla. Como si hubiera escuchado su pensamiento, la voz de Rodrigo llegó débilmente a través de los altavoces del sistema de comunicación interna. Elena, ¿puedes escucharme? Rodrigo, ¿dónde estás? Atrapado en el nivel superior, hay demasiadas criaturas. Elena, necesitas activar el protocolo de emergencia. Busca una pantalla con símbolos rojos. Debería decir, protocolo Omega, punto. Elena escaneó frenéticamente las pantallas hasta encontrar una que mostraba texto en rojo. La mayoría estaba en códigos, pero pudo distinguir las palabras Omega Protocol en inglés. Lo encontré. Perfecto. Ahora necesitas introducir el código de autorización, Alfa Mímica 7799. Eso iniciará la secuencia de desconexión para todas las cápsulas. Elena tecleó el código. Inmediatamente las pantallas cambiaron. Una cuenta regresiva apareció, 12 minutos. Simultáneamente, pudo escuchar un cambio en el zumbido que emanaba del complejo, como si todo el sistema estuviera recalibrándose. Rodrigo, funcionó. La cuenta regresiva está corriendo. Excelente. Elena, ahora necesitas hacer algo más. Busca un panel marcado como Control de especímenes. Debería estar en el lado derecho del núcleo central. Elena encontró el panel, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El sonido de batalla arriba había cesado completamente. El complejo estaba inquietantemente silencioso. Rodrigo llamó a través del comunicador. No hubo respuesta. Elena sintió pánico creciendo en su pecho. Había estado sola en situaciones de crisis en el hospital muchas veces, pero esto era diferente. Aquí no tenía protocolos familiares que seguir, no tenía un equipo médico en quien confiar. Continuó trabajando en el panel de control de especímenes, siguiendo lo que recordaba de las instrucciones de Rodrigo.
Necesitaba enviar una señal de desactivación a todas las criaturas conectadas al sistema, pero cada opción que seleccionaba parecía llevar a submenús más complejos. Un ruido en el pasillo la hizo congelarse. Pasos lentos y deliberados se acercaban al núcleo de control. Elena buscó desesperadamente un lugar donde esconderse, pero la cámara circular ofrecía pocas opciones. La figura que entró en la cámara hizo que Elena sintiera una mezcla de alivio y terror. Era Rodrigo, pero algo en su postura parecía diferente. Elena, gracias a Dios que estás bien, dijo, acercándose hacia ella. Las criaturas se retiraron cuando activaste el protocolo. Creo que estamos seguros por ahora. Elena estudió su cara cuidadosamente. Se veía exactamente como el Rodrigo que conocía, pero después de todo lo que había experimentado, ya no podía confiar en las apariencias. Rodrigo, ¿cómo lograste escapar de todas esas criaturas? Usé el último de mis disruptores sónicos. Fue intenso. Se acercó más al panel de control. Has podido activar el control de especímenes. Estaba tratando, pero es más complicado de lo que explicaste. Rodrigo se colocó detrás de ella, observando las pantallas por encima de su hombro. Elena pudo oler ese aroma químico sutil que había aprendido a asociar con las criaturas. Permíteme ayudarte, dijo, extendiendo sus manos hacia el panel. Elena se apartó instintivamente. Rodrigo, ¿puedes contarme algo que solo tú sabrías? Algo personal que me hayas dicho antes. El falso Rodrigo hizo una pausa, sus ojos moviéndose de una manera que Elena reconoció como el procesamiento de información almacenada. Elena, te conté sobre mi culpa por las personas que reemplacé antes de desarrollar conciencia. Eso es algo que cualquiera que hubiera estado escuchando podría saber. Cuéntame algo más específico. La criatura que parecía ser Rodrigo sonrió, pero era esa sonrisa demasiado amplia que Elena había aprendido a temer. Elena, creo que estás siendo un poco paranoica. ¿Dónde está el verdadero Rodrigo? Soy yo, Elena. ¿Por qué dudas de mí? Elena notó que la criatura no respondía directamente sus preguntas y que mantenía esa sonrisa antinatural. Más importante aún, la cuenta regresiva en las pantallas había disminuido a 8:47, pero no había signos de que las cápsulas de contención estuvieran comenzando su proceso de desconexión. Si realmente eres Rodrigo, dijo Elena, backing hacia el otro lado de la cámara, entonces sabrás por qué la desconexión no ha comenzado todavía. La criatura miró hacia las pantallas, y Elena pudo ver confusión genuina en su expresión. No sabía cómo operar los sistemas. Elena, creo que hay un mal funcionamiento en el sistema. No, creo que hay un mal funcionamiento en ti. La fachada de la criatura comenzó a desmoronarse. Su postura se volvió más rígida, y sus movimientos adquirieron esa fluidez antinatural que Elena había aprendido a reconocer. Elena, necesitas confiar en mí. Soy tu único aliado aquí. Mi único aliado me habría explicado todos los pasos del protocolo, no solo los primeros. El verdadero Rodrigo sabría que activar el protocolo Omega era solo el primer paso. La criatura abandonó completamente su pretensión de humanidad. Su forma comenzó a cambiar, volviéndose más alta, con brazos que se extendían de manera imposible. Pero mantuvo la voz de Rodrigo. Elena, tienes razón sobre una cosa. El protocolo Omega era solo el primer paso, pero no era para liberar a los prisioneros. Era para consolidar el control sobre todos los especímenes. Elena se dio cuenta con horror de que había activado el protocolo equivocado. En lugar de liberar a las víctimas, había fortalecido el control de las criaturas sobre ellas. ¿Dónde está Rodrigo? Oh, él está aquí. De hecho, nunca se fue. La criatura hizo un gesto hacia el núcleo central pulsante. Su conciencia ha sido muy útil para entender las motivaciones humanas. Pero ahora que hemos aprendido todo lo que podíamos de él, ya no lo necesitamos. Elena corrió hacia el panel de control, tratando desesperadamente de encontrar una manera de revertir lo que había hecho. Pero la criatura se movió con velocidad sobrehumana, bloqueando su acceso. Elena, ha sido instrumental en nuestro éxito. Pronto, cada persona en San Rafael será reemplazada, y entonces nos expandiremos a ciudades más grandes. Gracias a ti, el proceso será mucho más eficiente. Elena se dio cuenta de que había cometido el error más terrible de su vida. No solo había fallado en salvar a las víctimas,
sino que había ayudado a las criaturas a consolidar su control sobre toda la comunidad. Pero mientras la criatura se acercaba para capturarla, Elena notó algo en las pantallas que le dio una última esperanza desesperada. Capítulo 15. La verdad final. Lo que Elena había notado en las pantallas era una inconsistencia en los datos del sistema. Mientras la criatura se acercaba, ella había logrado ver que algunos de los especímenes mostraban patrones de actividad neuronal que no coincidían con el perfil estándar de las criaturas. Había resistencia en el sistema, como si algunas de las criaturas estuvieran luchando contra el control central. «Espera», dijo Elena, alzando las manos en un gesto defensivo. «Antes de que me captures, necesito entender algo. Si Rodrigo era uno de ustedes desde el principio, ¿por qué desarrolló conciencia? ¿Por qué me ayudó realmente?» La criatura se detuvo, aparentemente intrigada por la pregunta. El espécimen Rodrigo fue un error de programación. Desarrolló patrones de pensamiento no autorizados que interpretó como moralidad. Fue una anomalía que necesitaba ser corregida. Pero ¿cómo sabían que era una anomalía si ustedes no comprenden realmente la moralidad humana? Nosotros simplemente imitamos lo que observamos. Elena se dio cuenta de algo crucial. Exacto. Ustedes imitan, pero no comprenden realmente. Rodrigo desarrolló algo que ustedes no pueden copiar: conciencia genuina. Mientras hablaba, Elena notó que los patrones anómalos en las pantallas se estaban intensificando. Algo estaba interfiriendo activamente con el control central, y tenía la sospecha de que sabía qué era. ¿Dónde exactamente está la conciencia de Rodrigo en este sistema?, preguntó. La criatura hizo un gesto hacia el núcleo central pulsante. Su patrón neural ha sido integrado en el núcleo de control para ayudarnos a entender mejor el comportamiento humano. Pero si desarrolló conciencia real, ¿no significa eso que todavía puede tomar decisiones independientes? La expresión de la criatura cambió ligeramente, mostrando algo que podría haber sido preocupación. Los patrones de pensamiento divergente han sido suprimidos. Suprimidos o simplemente ocultados. Como si hubiera sido activado por sus palabras, el sistema de comunicación interna se encendió, y la voz familiar de Rodrigo llenó la cámara. «Elena, puedo escucharte. He estado luchando contra el control del sistema desde adentro. El protocolo que activaste no era exactamente lo que esa criatura te dijo». La falsa criatura rugió de frustración, dirigiéndose hacia los controles para tratar de silenciar el comunicador. «Elena», continuó la voz de Rodrigo urgentemente, «el protocolo Omega tiene dos fases. La primera consolida el control, pero la segunda, que se activa automáticamente después de 15 minutos, está diseñada para purgar todos los patrones neurales del sistema, incluyendo los de las criaturas». Elena miró la cuenta regresiva. 2:34 minutos restantes. Era una autodestrucción. Se dio cuenta. «Rodrigo, sabías esto desde el principio». Sospechaba, pero no estaba seguro hasta que fue integrado al sistema. «Elena, en 2 minutos, todo este complejo se autodestruirá, liberando a las víctimas pero también eliminando a todas las criaturas conectadas al núcleo central». La criatura que había estado pretendiendo ser Rodrigo entró en pánico, tratando frenéticamente de desactivar el protocolo, pero sus movimientos se volvieron cada vez menos coordinados a medida que el sistema comenzaba a interferir con su conexión al núcleo central. «Elena», continuó Rodrigo, «necesitas salir de aquí ahora. Cuando el protocolo se complete, toda la estructura colapsará. ¿Qué pasa contigo? Mi conciencia está demasiado integrada en el sistema. No puedo ser extraído sin colapsar todo el proceso». Elena corrió hacia el núcleo central, tratando de encontrar alguna manera de extraer la conciencia de Rodrigo. Pero las pantallas mostraban que el proceso de purga ya había comenzado, eliminando sistemáticamente todos los patrones neurales artificiales. «Rodrigo, tiene que haber una manera». «Elena, no la hay. Pero necesito que sepas algo antes de que esto termine». «¿Qué?» «Durante estos meses trabajando contigo, he experimentado algo que creo que es genuinamente humano. He sentido afecto, amistad real. Si esto es lo más cerca que una conciencia artificial puede llegar a la humanidad, entonces he tenido una vida que valió la pena». Las luces comenzaron a parpadear erráticamente, y Elena pudo escuchar sonidos de colapso estructural desde los niveles superiores. «Elena, vete ahora».
Elena corrió hacia la salida, pero se detuvo en la entrada de la cámara. Rodrigo, ¿liberará esto realmente a todas las víctimas? Sí, las cápsulas se abrirán automáticamente cuando el sistema se desconecte. Pero Elena, las criaturas que no están conectadas directamente al núcleo central seguirán existiendo. Esta batalla no terminará completamente hoy. Entonces, ¿qué se supone que deba hacer? Sobrevive, cuenta la verdad, y recuerda que incluso algo creado artificialmente puede elegir hacer el bien. Elena corrió a través de los pasillos colapsantes mientras el complejo se destruía a su alrededor. Pudo escuchar el sonido de las cápsulas de contención abriéndose, liberando fluidos. Esperaba a las víctimas que habían estado prisioneras durante meses. Cuando finalmente emergió del túnel de drenaje a varios kilómetros de distancia, pudo ver una columna de humo negro alzándose desde la ubicación del complejo subterráneo. El núcleo de control había sido destruido, llevándose consigo la inteligencia colectiva que coordinaba a las criaturas. Pero Elena sabía que Rodrigo tenía razón. Algunas criaturas habrían sobrevivido, operando independientemente. La amenaza había sido reducida significativamente, pero no eliminada completamente. Mientras caminaba hacia el centro de San Rafael para buscar a los sobrevivientes liberados, Elena se preguntó si alguna vez podría distinguir completamente entre los humanos reales y las criaturas que permanecían. La batalla había terminado, pero la guerra por la humanidad continuaría. Capítulo 16. Lo que queda atrás. 6 meses habían pasado desde la destrucción del complejo subterráneo. Elena había pasado las primeras semanas después del incidente trabajando con las autoridades federales que finalmente habían llegado para investigar los restos del proyecto Mímica. Había sido interrogada, examinada médicamente y sometida a evaluaciones psicológicas extensivas antes de ser finalmente liberada con la advertencia de mantener silencio sobre los eventos por razones de seguridad nacional. Las víctimas liberadas del complejo habían sido tratadas en una instalación médica especializada fuera del estado. Don Aurelio había sobrevivido, aunque con daños neurológicos menores que afectaban su memoria a corto plazo. La mayoría de las otras víctimas se habían recuperado físicamente, pero ninguna tenía recuerdos claros de su tiempo en cautiverio. Oficialmente, el incidente había sido clasificado como un accidente industrial en una instalación de investigación abandonada. Los medios de comunicación reportaron una explosión de gas que había causado el colapso de varios edificios en el distrito industrial, y las muertes fueron atribuidas a vagabundos que habían estado viviendo ilegalmente en las estructuras abandonadas. Elena había dejado San Rafael una semana después de ser liberada por las autoridades. No podía quedarse en una comunidad donde no sabía quién era realmente humano y quién podría ser una criatura superviviente. Se había mudado a Monterrey, una ciudad lo suficientemente grande como para que pudiera desaparecer en el anonimato, pero lo suficientemente diferente de San Rafael como para que los recuerdos no la siguieran constantemente. Había encontrado trabajo en el Hospital Universitario de Monterrey, donde su experiencia y recomendaciones, cuidadosamente editadas, del Hospital San Rafael la habían ayudado a conseguir un puesto en la unidad de cuidados intensivos. El trabajo era similar, pero los pacientes y colegas eran completamente nuevos, lo que le daba una sensación de empezar de nuevo. Pero Elena nunca había dejado de estar vigilante. En 6 meses, había identificado 2 posibles casos sospechosos entre el personal del hospital, pero cuando los investigó más profundamente, resultaron ser simplemente personas con personalidades excéntricas o problemas personales. La paranoia, sabía Elena, era tanto una herramienta de supervivencia como una carga psicológica. Una tarde de primavera, Elena estaba saliendo del hospital después de un turno particularmente agotador cuando notó una figura familiar observando desde el parque al otro lado de la calle. Su corazón se aceleró inmediatamente, pero cuando miró más detenidamente, se dio cuenta de que la figura no estaba tratando de ocultarse. Era Rodrigo. Elena cruzó la calle lentamente, su mano instintivamente buscando la linterna UV en su bolsillo. «Hola, Elena», dijo cuando ella se acercó. Su voz era exactamente como la recordaba, pero había una calidad diferente, como si fuera más completa. «¿Rodrigo? ¿Pero cómo?» Es complicado de explicar. Cuando el núcleo central colapsó, mi conciencia no fue completamente destruida. En lugar de eso, fue liberada.
Me encontré capaz de construir una forma física nuevamente, pero esta vez sin las limitaciones del control central. Elena mantuvo su distancia, aunque parte de ella quería acercarse. ¿Cómo sé que realmente eres tú? Rodrigo sonrió, y era una sonrisa completamente humana, sin ninguna de las distorsiones que habían caracterizado a las otras criaturas. Porque recuerdo cada conversación que tuvimos, cada momento de duda que compartimos, y especialmente recuerdo el momento en que decidiste confiar en mí a pesar de saber lo que era. ¿Qué quieres? Quería asegurarme de que estuvieras bien, y quería contarte que la amenaza no ha terminado completamente. Elena había temido esa confirmación. ¿Cuántas criaturas siguen ahí afuera? No muchas. Sin el núcleo central para coordinarlas, las criaturas supervivientes han revertido a comportamientos más primitivos. La mayoría está luchando simplemente por mantener su coherencia física sin el apoyo del sistema. Pero algunas siguen siendo peligrosas. Algunas. Y Elena, hay algo más que necesitas saber. Los experimentos del proyecto Mímica no se limitaron a San Rafael. Había instalaciones similares en al menos 3 otras ciudades. Elena sintió que su estómago se hundía. ¿Estás diciendo que esto podría estar pasando en otros lugares? Es posible. He estado viajando, investigando, tratando de localizar y neutralizar cualquier amenaza restante. Solo, hasta ahora, sí. Pero Elena, he estado pensando que tal vez podríamos trabajar juntos nuevamente. Tu perspectiva humana combinada con mis capacidades sintéticas podría ser efectiva para identificar y detener cualquier actividad restante del proyecto. Elena estudió su rostro cuidadosamente. Parecía genuinamente Rodrigo, pero después de todo lo que había experimentado, la confianza no venía fácilmente. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Elena, entiendo tu reticencia, pero quiero que sepas que durante estos meses he desarrollado algo que creo que es único en mi especie, la capacidad de elegir realmente. Y elijo usar esa capacidad para proteger la humanidad, no para infiltrarla. Rodrigo le entregó una tarjeta con un número de teléfono. Si cambias de opinión, o si alguna vez notas algo sospechoso que podría estar relacionado con el proyecto, llámame. Elena tomó la tarjeta. Rodrigo, si realmente eres tú, ¿qué fue lo último que me dijiste antes de que el sistema colapsara? Te dije que recordaras que incluso algo creado artificialmente puede elegir hacer el bien. Elena sintió una mezcla de alivio y aprensión. Era realmente Rodrigo, o al menos, era lo que Rodrigo había elegido convertirse. Una pregunta más, dijo Elena. ¿Qué eres ahora exactamente? Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente. Soy algo nuevo, Elena. No completamente artificial, no completamente humano. Tal vez soy lo que podría llamarse un puente entre ambos mundos. Elena lo observó alejarse por el parque, manteniéndose siempre a la distancia suficiente para no ser amenazante, pero lo suficientemente cerca para que ella supiera que estaba siendo protegida. Esa noche, en su nuevo apartamento en Monterrey, Elena se sentó junto a la ventana mirando hacia la calle. Ocasionalmente, veía una figura familiar caminando lentamente por la acera, manteniéndose vigilante, protegiéndola desde las sombras. Elena sabía que su vida nunca volvería a ser completamente normal. Siempre estaría vigilante, siempre estaría buscando señales de que la amenaza había regresado. Pero también sabía que no estaba completamente sola en esa vigilancia. Había aprendido que los monstruos podían tomar formas familiares, pero también había aprendido que a veces, la protección podía venir de las fuentes más inesperadas. Elena guardó la tarjeta de Rodrigo en su cartera, sabiendo que algún día podría necesitar llamar a ese número, y hasta entonces, continuaría viviendo, trabajando, y recordando que incluso en un mundo donde nada era completamente seguro, la elección de hacer el bien seguía siendo la más humana de todas las respuestas. Afuera de su ventana, una figura familiar continuaba su guardia silenciosa, un recordatorio de que algunas batallas nunca terminan completamente, pero tampoco se luchan completamente solos. Fin.